Hola y bienvenido a otro episodio de su podcast Extreme Point. Como siempre, soy yo, su directora, Hailey Marcano. Su anciano de iglesia, Eric Meléndez, saludos. Daniel Sepúlveda, subdirector JA. Xiomairis Cruz, subdirectora JA. Muy bien, y tenemos por ahí un invitado bien especial, ¿verdad? Pero antes de que él se introduzca, vamos a hablar de algo bien importante hoy, ¿verdad? Que sería la importancia de la Biblia y quién nos acompaña. Vamos a ver. Un saludo a todos. Saludos, Pastor Sebastián. Oye, Hailey, antes de que comencemos, yo quiero decirte que el Pastor Sebastián es un pastor a quien yo aprecio mucho. Fue uno de mis primeros pastores en el distrito de Nahuabo, la iglesia que hoy persevero. Y fue el primer pastor, algo que voy a decir que yo sé que él no lo sabe, es el primer pastor que me dio la oportunidad de predicar. Cuando yo llegué a la iglesia, los jóvenes se encontraban en campaña. Una semana de oración de jóvenes, y el Pastor Sebastián fue la primera persona que me dio la oportunidad de predicar. Wow, yo no sabía eso. Yo no sabía eso. Bueno, Pastor Sebastián, introdúzcase, diga a los que nos escuchan, a los que están con nosotros, quién es usted. Yo trabajo con los jóvenes a nivel de todo Puerto Rico, también con las comunicaciones y el espíritu de profecía. Estamos bastante ocupados trabajando. Ahora mismo tenemos un proyecto que se llama Together, estamos trabajando con eso. Así que todo lo que tiene que ver con redes sociales, filmes, publicidad y todo lo que tiene que ver con el don profético y el aspecto de juvenil uniformado, pues todo el tiempo estamos rodeados de eso. Mucha acción, mucha acción. Bueno, yo siempre lo conozco a usted, o lo veo en los camporí, o en el púlpito trepado, o en la radio. Yo siempre escucho su voz en la radio o en el camporí, una de esas dos cosas. Sí, siempre lo veo por ahí en eso. Okay. Bueno, pastor, como ya había dicho al principio, vamos a hablar hoy de la importancia de la Biblia. Vamos a empezar con algo bien importante, ¿verdad? El origen de la Biblia. ¿Nos puede explicar un poquito sobre eso? Pues mira, el origen de la Biblia es divino. Inclusive la Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, que toda escritura es inspirada por Dios. O sea, que es una iniciativa de Dios, las Sagradas Escrituras. Nosotros tenemos que tener eso bien claro. La Biblia no llega por voluntad humana, llega por voluntad divina. Inclusive la Biblia dice claramente en el segundo libro de Pedro, capítulo 1, específicamente hay un texto allí, en el mismo capítulo 1, específicamente los pasajes, me gustaría leerlo, 21, dice que la profecía nunca vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron movidos o inspirados por el Espíritu Santo. Así que se identifica claramente que la Biblia es de origen divino. En la palabra que dice inspirada por Dios, podremos traducirla como que Dios sopló. La Biblia realmente revela la fusión de Dios con el hombre. O sea, Dios inspira no los pensamientos, la mano o la pluma, Dios inspira todo el ser. Todo el ser Dios nos inspira. Entonces nosotros creemos que la inspiración es holística. Todo el ser es inspirado y la persona basado en su experiencia, su cultura, utiliza su lenguaje y su bagaje. Dios utiliza la materia prima y el hombre escribe en un lenguaje que otra persona puede entender. Inclusive usa su idioma, sus capacidades. Ejemplo de esto tenemos claramente el caso del apóstol Pablo, que tenía una preparación superior a las demás personas, otros escritores, y él casi escribe todo el Nuevo Testamento. Se le atribuyen 13 cartas, algunos dicen 14, y estamos de acuerdo. Pero tenemos otros que posiblemente no tenían tanta preparación como Pablo, pero escribieron también. Así que Dios puede utilizar a cualquiera en el aspecto de que la capacidad Dios la da, pero también Dios utiliza de manera tal el bagaje
o la experiencia y la educación de una persona. Dios suple lo que alguien necesita, pero también utiliza los elementos que la persona tiene, su capacidad para poder trabajar. Y por eso, cuando nota una debilidad, te une con otra persona. El caso de Moisés, que tenía problemas para expresarse, pues entonces le buscó a Aarón para que Aarón hablara por él y le fuera por profeta. Vemos que Dios va trabajando con lo que tiene y suple lo que hace falta. Así que la pregunta, Dios es realmente el que da origen a la palabra de Dios inspirada, y siempre la escritura, si nosotros analizamos la vida de los profetas, hombres y mujeres, cuando ellos hablaban, ellos se referían a la escritura como la palabra de Dios, como que Dios era aquel que había dado la instrucción. Por ejemplo, en el Salmo 32:8 encontramos claramente eso. La instrucción vino de parte de Dios. Dios me ha guiado. Así que vemos esa expresión constantemente en los profetas. La palabra de Dios es lo que viene directamente de él. Primero las personas hablaban de boca en boca, pero después Dios mandó a escribir, bien, para que entonces se quedara ya como un legado en la experiencia humana. Quiero añadir algo más. La palabra Biblia, que viene del latín biblios, se refiere a como una biblioteca. La Biblia son 66 libros. Así que tenemos una biblioteca portátil, podríamos decirle, 66 libros, con unos 40 escritores, con 1500 años de historia y un hilo conductor muy bueno que va desde Génesis hasta Apocalipsis hacia una misma dirección para que el hombre pueda conocer a Dios. Mira, tengo una pregunta que yo siempre, tú sabes, he tenido duda en esto. Si el Señor hizo que, tú sabes, inspiró a los hombres a que lo escribiera, ¿cómo es que todo esto llegó a ser una Biblia? Porque sabemos que los judíos tenían lo que es los rollos y todo eso, pero ¿cómo todo eso vino a llegar a ser en un solo libro? Que Génesis lo escribió tal persona, pero llegó a estar en la Biblia. ¿Cómo eso vino a estar ahí? Mira, ya que tú mencionaste acá los rollos, ya cuando Jesús estaba aquí en el planeta Tierra, como digo así, que Jesús estaba aquí, ya lo que se conoce Tanakh, la Biblia hebrea, estaba escrita. Inclusive la Biblia hebrea está compuesta por los escritos, el Ketubín, que son los escritos, los Neví, que son los profetas, básicamente la Tanakh y la Torá, que se refiere realmente la Torá realmente es el primer libro de la Biblia, porque la Torá es un libro que los griegos tradujeron del hebreo al griego y lo dividieron en 5 pedazos y lo llaman el Pentateuco, pero realmente el Torá es un solo libro de 5 capítulos, ¿bien? Su escritor es Moisés. Entonces, es bueno que ustedes entiendan. Entonces, ya el documento que se conoce como el Antiguo Testamento, como lo conocemos ahora, ya existía en los tiempos de Jesús. Y por eso esa referencia a lo que decían las Escrituras es referencia a lo que es la Tanakh, la Biblia hebrea. Y estaba dividida en rollos, porque esa era la tecnología de aquel tiempo, el rollo de cuero. Que básicamente estaban así clasificados. Existía la Septuaginta también para el tiempo de Jesús, que es la traducción de la Biblia hebrea en griego. Ya eso existía ya. Y entonces muchos de los escritores bíblicos citaban, como Pablo, la Septuaginta. Citaba la Septuaginta porque la Septuaginta es la Biblia en griego, y ellos estaban en el Nuevo Testamento. En ese tiempo, el primer siglo, la lengua franca era el griego, así que ellos se les hacía más fácil citar de la Septuaginta que de la misma Biblia hebrea, aunque el pensamiento de los apóstoles es un pensamiento hebreo. Ellos piensan de forma hebrea. Aunque escriben en griego, su pensamiento es hebreo. ¿Bien? La lengua que ellos hablan no es hebreo, es arameo. Así que hay otra cosa interesante. La lengua, por eso encontramos en el Nuevo Testamento muchas expresiones en arameo, porque es la lengua que habló Jesús.
Bien, y esa lengua, ¿dónde la aprendieron? ¿Por qué no hablaban hebreo? Pues los 70 años en el cautiverio en Babilonia, son 70 años, aprendieron a hablar la lengua caldea, que es la aramea. Así que la generación creció, esos niñitos que crecieron en Babilonia, se le olvidó hablar hebreo, porque cuando es con lo que pasa a los muchachos cuando van de Puerto Rico a Estados Unidos, se les empieza a olvidar como el español, y se quedan allá, pues básicamente se había perdido. Ya cuando se escribe, pues el griego era como en inglés, en este tiempo, la lengua franca, y se escribe. Así que, ¿cómo llegaron a hacer ese libro? Bueno, la Biblia hebrea ya existía y se fue recopilando. El maestro ahí es Esdras y Nehemías. Bien, más Esdras. Esdras es el que recopila, va preparando y fue haciendo esa selección. Gracias a ese escribas, Esdras, tenemos todo este tipo de herencia. Ya los documentos de Moisés se respetaban mucho. Inclusive los rollos que escribió Moisés, que se ponían al lado del arca testimonio, ahí estaba el contenido del libro de Levíticos, y poco a poco, pues esos libros, ¿verdad? O básicamente estaba todo, realmente la Torá es un documento completo, pero todo eso se fue trabajando y básicamente tenemos ya la Biblia hebrea. Ya el Nuevo Testamento, básicamente, pues también se hizo un grupo para el periodo de Constantino, un grupo de personas eruditos en el área que estudiaron un sinnúmero de documentos que se consideraban sagrados o que eran parte de la historia de la iglesia del primer siglo, y de acuerdo a lo que ellos entendieron, yo estoy 100% seguro que Dios los guió, ellos seleccionaron el material que nosotros hoy conocemos como el Nuevo Testamento, dejando afuera un sinnúmero también de escrituras, como evangelios gnósticos, otras cosas, que entraban en contradicción con los otros documentos que fueron escogidos, como también ocurrió en el aspecto también del Antiguo Testamento. Así que hombres también dirigidos por Dios fueron los que hicieron la selección de lo que hoy nosotros conocemos como el canon bíblico, que ese canon, una vez que se estableció, ahí ha quedado y no se le va a añadir más nada, ahí ha quedado hasta nuestro tiempo. ¿Y cómo es que, tú sabes, sabemos que la Biblia es traducida en un montón de lenguajes? ¿Cómo no se perdió el significado de lo que se está llevando en la Biblia? Porque, tú sabes, de lo que usted habló del arameo y griego, ¿cómo es que todo ese significado de la Biblia no se perdió a llegar a esta generación? Mira, nosotros no tenemos ningún documento original, no existe, ¿verdad? Pero hemos encontrado el descubrimiento de los rollos de Qumran, nos ha traído mucha luz. Por ejemplo, libros que estaban en pugna, como el libro de Isaías, apareció un rollo completo que era muy antiguo, y básicamente tenemos un sinnúmero de manuscritos, aunque hay el sinaítico, hay un sinnúmero de familias de manuscritos, papiros, y pues, tenemos que apoyarnos de los más antiguos, porque si fuéramos a hablar un poquito acerca de manuscritos y papiros, pues tenemos que entender y comprender que en los papiros hay lo que se llaman variantes de adición, de omisión, duplicación, cambio un papiro aparece una palabra antes que otra y otra aparece después, porque eran copistas, ¿sabes? La gente iba copiando y a veces iban dictando y a veces ocurre eso. Sin embargo, a pesar de todo esto, el mensaje sigue siendo perfecto, el mensaje sigue cambiando corazones, podemos tener una certeza y la seguridad que el mensaje, aunque existe la disciplina del exégesis, es el estudio literario gramatical de un texto, que eso nunca va a morir por las traducciones, y eso es una ciencia muy rica. Están las leyes de la hermenéutica, que son las reglas de interpretación, que nos ayudan a ir a fondo realmente con las palabras, porque una palabra pierde un poquito de profundidad cuando se traduce. De hecho, hay palabras que no existen su equivalente en otro idioma. Hay que utilizar un sinnúmero de palabras parecidas. Entonces, cuando se va al exégesis, podemos tener una idea como tal. No se ha perdido ningún significado. Recuerden que la palabra de Dios, aunque Dios no nos pide fe a ciegas, pero la fe es importante para que nosotros podamos comprender y entender el mensaje de Dios para nuestras vidas.
Okay. Ahí es lo que entra, pues lo que yo escuchaba, ahí es donde entra lo que es que no hay un I de punto, sino que lo que antes era ahí donde viene lo que es Y, y es donde cambian unas palabras. Pero a veces es lo que yo he escuchado. Pero, Bueno, ah, quiero decirte que la Y no es como dicen, realmente la Y es muy parecida a la I latina nuestra. mm, La gente confunde la Y con gamma, que es una G en griego, que sí. parece la Y nuestra, ¿verdad? La gamma. Pero la Y no es así. Pero si estoy tratando de comprenderte, Ujú. en el idioma hebreo no hay vocales, ¿bien? Exacto, sí, eso es lo que quise, exacto. Sí, es un idioma consonántico, ¿bien? Es una escritura, perdón, consonántica. Entonces, quiere decir, la literatura hebrea es consonántica, es bastante quizás difícil para aquellos que estamos acostumbrados a, a un alfabeto que tiene vocales. Ellos, los hebreos, tienen un alefato. Entonces, eh, eh, ahí está la diferencia, pero se han trabajado con unas vocales que Mm, se han creado para poder tener una lectura. Y mm, así se puede el hebreo con estas vocales que se le han añadido. Eso es ujú. un sistema de puntos que se añadió luego para poder leer de una forma corrida el hebreo. El griego es más parecido, sí, el griego tiene A, E, I, O, U, tiene varias O, Ujú. tiene varias E, tiene O corta, O larga, tiene E corta, E larga. O sea, el griego tiene, tiene más, tiene muy parecido a, a nuestro idioma. Pastor, mencionaba usted ahorita que la Biblia tiene aproximadamente 1500 años de historia, ¿verdad? Ujú. Recopilada. Y mencionó que originalmente se hablaba sobre los libros de boca en boca y después Dios mandó a escribir. ¿Cuándo comenzó a escribirse? Es la primera pregunta que le tengo. Y la otra pregunta que me gustaría que me contestara es, el orden que conocemos en la Biblia, ¿fue en el mismo orden que se escribió o eso hubo alguna manera en que se organizó? Mira, la primera pregunta, realmente el nombre clave aquí en Moisés, por la preparación. Moisés tenía un doctorado en el Cairo. Él fue el hombre que iba a ser el próximo faraón. Y ya para el 1450 antes de Cristo, él comienza a escribir. Se cree que él comienza a escribir el libro de Génesis en su experiencia en Madián, cuando cuidaba las ovejas. Inclusive también en su experiencia en Madián escribe el primer libro de la Biblia, que no es Génesis, el primer libro de la Biblia es Job. Job es el primer libro. Eh, Inclusive Job nos da una perspectiva clara del gran conflicto entre el bien y el mal, que ya Génesis da por sentado que los lectores deben conocer eso. Pero el libro de Job sí presenta que hay un archienemigo que quiere destruir la raza humana y causarle dolor, pero el libro de Génesis comienza hablando de la creación. Cada libro tiene su propósito y sus destinatarios. Así que Moisés es el autor, en Madián va escribiendo y mucho de lo demás fue escrito en su travesía de Egipto, desde Egipto hasta Canaán. El orden no, los libros no están en orden cronológico, como ya dije, Job es el primero, inclusive ni los evangelios están escritos en orden cronológico, ni las cartas de Pablo, inclusive dentro de las cartas de Pablo a veces hay otra carta dentro de ella que no se ve, pero está allí. Este, eh, Hay todo ese tipo de, de gemas y para el estudiante profundo la Biblia representa un mundo de descubrimientos fantásticos. Algunos me han dejado boca abierto y están allí en la Biblia. A algunos no los puedo ni decir, pero son buenos. Hay que decirlo en su momento y con el tiempo, pero hay unas cosas maravillosas en la Biblia. Y una de las cosas tienen que ver también con el aspecto del orden de los libros. Inclusive el libro de Esther debería estar después del de Daniel y está antes. Um, eh, Así que inclusive el orden en la Biblia hebrea no es el mismo que utiliza la Biblia protestante.
que la que nosotros hablamos, porque la Biblia católica no es que sea diferente, pero tiene otras cositas interesantes que creo que va a haber una pregunta por allí ya mismo. Sí. Sí, ahorita vamos a tocar ese punto. Esto me lleva a preguntarle algo, pastor, muy importante, y porque el tema queremos dirigirlo básicamente a todos nuestros jóvenes, los que están dentro de la iglesia o que están fuera. Me gustaría preguntarle de qué manera entonces un joven debe leer la Biblia, con qué propósito y cómo debe leer la Biblia. Bueno, primero la Biblia debe ser leída con oración. Debemos tratar de leer la Biblia con oración primeramente. La Biblia presenta el plan de salvación para nosotros. La Biblia hay que leerla con oración y tratar de conocer cuál es la voluntad de Dios. Como dice Juan 7:17, creo que es, el que quiera conocer la voluntad de Dios sabrá si la doctrina que yo abro es cierta, es la verdad, o yo abro por mi propia cuenta. Eso le dice Jesús a los escribas. Si tú quieres conocer la voluntad de Dios, la vas a encontrar. Ahora, si tú quieres probar cualquier punto, yo te voy a decir que puedes encontrar en la Biblia apoyo para probar aún cualquier cosa, pero el hecho de que tú pruebes cualquier cosa con la Biblia no significa que esa es la voluntad de Dios en cuanto a ese tema, porque tú puedes utilizar textos fuera de contextos para poder realmente, o sea, la Biblia hay que estudiarla. Nosotros tenemos una cosa que se llama espejuelos. Estos espejuelos, a veces nos acercamos a la Biblia con un bagaje, con un equipaje, y a veces tenemos que quitarnos los espejuelos para poder entender y comprender cuál es el mensaje de Dios para nosotros. Y por eso es bueno entender a quién eran los destinatarios, porque si tú puedes entender a quién Dios le escribió en primer lugar, puedes entonces comprender cuál es el mensaje de Dios para ti. Pues, porque Dios escribió, hay cosas que fueron escritas a los corintios, pero también sirven para mí. Hay cosas que fueron escritas a los romanos, pero también sirven para mí. Si yo tengo que entender cuál es el contexto. Así que la respuesta es estudiar la Biblia con oración, desear conocer la voluntad de Dios, y el propósito está bien claro en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir e instruir en justicia, para que el hombre sea perfecto para toda buena obra. El que conoce las escrituras desde pequeño, dice el verso 15 del capítulo 2 de Timoteo 3:15, sirven para salvación. Así que la Biblia para salvación. También la palabra de Dios es como una lámpara a nuestros pies, como para lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que es una luz que me ayuda a dónde poner el pie. También la Biblia nos ayuda a poner nuestra vida con Dios. Dice, ¿con qué limpiará el joven tu camino? Guardando tu palabra. Así que tenemos allí, la Biblia sirve como una manera de nosotros poder encontrarnos con Dios. Inclusive San Juan 5:39, que dice escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Es un texto utilizado mucho para decir que hay que escudriñar. Sin embargo, esto es un texto que Jesús utiliza para regañar a los fariseos y a los escribas que no querían creer en Dios, no querían creer en Él. Y Jesús le dice, ustedes escudriñan las escrituras porque ustedes creen que en ellas van a tener la vida eterna. Sin embargo, ellas son las que dan testimonio de mí, indicando que la Biblia es la máxima revelación de nuestro Señor Jesucristo. Es el libro de Jesús por excelencia. Así que es un libro, es un texto más para decir de quién habla la Biblia, más que decir que la estudies. Te está diciendo que si la estudias, te tienes que conocer a mí, porque de mí es que habla las escrituras. Inclusive, el texto sigue diciendo, si ustedes creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque Moisés escribió de mí. ¿Saben? Moisés escribió de Jesús, Mateo escribió de Jesús, Juan escribió de Jesús, David escribió de Jesús, Isaías escribió de Jesús, Ezequiel escribió de Jesús, Daniel escribió de Jesús, Hechos escribió de Jesús, Pablo escribió de Jesús. Por lo tanto, al todos escribir de Jesús, empecé a predicar. La Biblia habla de Jesús. Hay algo que, bueno, yo hago, que hay que ser honesto, como joven, a veces uno lee la Biblia y se queda como que en el limbo,
Porque uno puede leer algo 20 veces y no lo entiende, pero hay algo que yo hago que es, voy a los escritos de Elena G. de White, porque me ayuda a aclarar mucho lo que es lo que leo, ¿verdad? So, quiero saber si es una buena idea de poder leerla, cuando uno lee la Biblia también será acompañado con los escritos de Elena G. de White, o nos basamos en otras cosas. Vamos a ver. Eso es una buena práctica. Mira, estudiar la Biblia con el espíritu de profecía es muy bueno. Bien, pero quiero establecer el orden de las cosas. Nosotros debemos estudiar la Biblia en primer lugar y tratar de comprender el mensaje de Dios como lo reveló en la palabra. No debemos utilizar el espíritu de profecía como un comentario bíblico. Bien, debemos estudiarlo para que también nos inspire, nos ayude, ¿verdad? Estudiamos la Biblia primero y podemos después ir allá. Pero cuando vamos a hacer teología, la hacemos exclusivamente con la Biblia, ¿bien? Cuando hacemos teología, debemos hacer teología con la Biblia. Cuando hacemos teología con la Biblia, estamos claros con lo que dice la Biblia, entonces vamos a ver cómo el espíritu de profecía amplía lo que ya la Biblia había dicho, ¿bien? Pero a veces nuestra teología se basa más en lo que estamos entendiendo de lo que escribió la hermana White, y entonces nosotros debemos primero entender lo que Dios escribió acá, en la Biblia primero, para que entonces la hermana White pueda ayudarnos a ampliar la verdad, pero ya con el filtro de la Biblia, ¿bien? Entonces, ustedes van a notar que mucha gente que a veces tiene esquinas en algunas posiciones, no es porque basa su posición en la Biblia, sino en lo que está escribiendo acá. Pero la gente que primero pone la Biblia y luego utiliza ella, desarrolla un verdadero balance en la vida cristiana. Y eso está en los estudios, ha probado eso, que aquellos que utilizan el método de la misma, los que hacen esto correcto, uno, Biblia, dos, siempre son centrados. Los que van al revés, primero ella y después la Biblia, están en una esquina. Pastor, yo también había escuchado que la Biblia había que estudiarla viendo tres cosas fundamentales. Primero, a quién se le estaba escribiendo. Correcto. Segundo, qué era lo que estaba pasando en el momento. Y tercero, la historia detrás de lo que se está escribiendo. Lo que estaba pasando históricamente en ese ambiente. Eso se llama el trasfondo histórico, el por qué Dios dijo eso, cuándo lo digo, por qué lo digo, dónde lo digo, porque en la Biblia tú tienes una cosa que se llama prescripción y otra cosa que se llama descripción. Y tenemos a veces la gente enredada con prescripción y descripción. Descripción es que la Biblia describe escenas, pero no te está diciendo que hagas eso. Judas fue y se ahorcó. Está describiendo lo que pasó, pero no es que te vayas a ahorcar. Bien, bien. Que Salomón tuvo 1000 mujeres. Eso es una descripción de la vida de Salomón, pero no te está diciendo que tú tengas 1000 mujeres. No es porque está la Biblia yo lo tengo que hacer, que esa es otra idea, otra falacia. La Biblia describe. Ahora hay cosas que son prescripciones. Acuérdate del sábado para santificarlo. No matarás, eso es una prescripción. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso, porque es una descripción, pero también te está, como tú empiezas a leer la Biblia, te das cuenta que la Biblia no solamente describe a Dios como creador, prescribe que el único que puede crear es Dios, ¿bien? Y que nosotros debemos adorar a Dios porque es el creador. La Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, amar los unos a otros como yo he amado. Eso es prescripción. Pero descripción puede describir muchas cosas, entonces es importante. También es que lo estamos metiendo un poquito en hermenéutica. Hermenéutica son las reglas de interpretación. Tenemos en la Biblia cartas pastorales que trabajan situaciones específicas del primer siglo. Tenemos cartas a individuos y otro tipo de cosas que tenemos que tener mucho cuidado, donde hay instrucciones que se dan a un individuo, que son instrucciones a ese individuo, que siempre hay un principio, pero hay que buscar el principio, ¿verdad? Hay otros problemas hoy en día, así que tenemos que tener cuidado. Entonces tenemos gente hoy en día utilizando asuntos del primer siglo y tratando de traerlo al siglo XXI. Oye, estamos demasiado lejos para eso. Y entonces tenemos conflictos y muchas religiones se han formado
por asuntos, que si el velo, las mujeres usan velo, que si bautismo por los muertos, y otras cositas más, basados en asuntos específicos. Por eso que lo que digo Eli Meléndez es muy cierto. ¿Y cómo podemos evitar eso? Poder tener como que una visión clara de lo que estamos leyendo. Bueno, oramos al Señor y lo interesante es que la Biblia es como el estudio de la Biblia, aunque la Biblia la puede leer toda persona, es la palabra de Dios, pero también la Biblia muestra que pedir ayuda, porque también la Biblia ese es un campo de estudio y de conocimiento. Inclusive hay gente como este servidor, como otros, que somos profesionales de la palabra, ¿sabes? No, tenemos títulos académicos basados en la Biblia. Entonces, donde se estudia los trasfondos históricos, donde los libros de historia es una fuente de información. La Biblia habla del siglo I, el Imperio Romano, la era cristiana que existía. Usted puede entonces armonizar los lugares que pasaba. Realmente los comentarios bíblicos, los libros de historia nos pueden ayudar mucho. Ya hay muchas cosas escritas de muchas áreas de la Biblia. Hay especialistas de diferentes áreas. Así que tenemos buenas fuentes que se pueden encontrar. Y hay muchas Biblias que tienen la paternidad del libro, que tú puedes buscar el año que se escribe el libro, el trasfondo histórico. Ya hay Biblias que tienen eso que nos pueden ayudar grandemente. Así que hoy hay recursos de más y damos gracias a Dios también por la internet, aunque hago en comillas, levanto una bandera, no todo lo que dice la internet es cierto. Busquen siempre buenas fuentes o lugares serios. Internet está plagado de toda de toda información falsa, de mala información que nos puede desviar del camino correcto. Antes de seguir, ¿verdad? Quiero saber si los chicos tienen alguna pregunta, duda. Sí, Dani. Pastor, yo como joven, ¿verdad? Voy a hacer esta pregunta, yo estoy claro, pero yo como joven y los adultos, cuando se trata de leer la Biblia, ¿verdad? Mucha gente se propone leer la Biblia completa de principio a fin. ¿Debo leerla una sola vez? ¿O Como que debo leerla más veces? ¿Una sola ocasión, completa y ya acabé? ¿O debo seguir estudiando la Biblia todos los días, siempre? sí, no, la iglesia tiene varios planes de estudio de la Biblia para desarrollar realmente esa comunión que debe existir entre Dios, que es el autor, y nosotros. Estudiar la Biblia representa oración, representa relación. Yo hablo con mis hijos todos los días, con mi esposa todos los días, que cuando estudiamos la Biblia, Dios nos está hablando. Cuando oramos, nosotros hablamos con Dios. Usted va a notar, a mí me ha pasado que yo he leído pasajes de la Biblia muchas veces y siempre encuentro algo nuevo. Siempre hay algo nuevo que buscar. Nosotros recomendamos más los planes de estudiar la Biblia, que como el de Reavivados por su palabra, o creer en sus profetas, donde se estudia un capítulo por día de la Biblia junto con el espíritu de profecía. Entendemos que a veces tratar de cumplir una cuota de capítulos por día a veces hace una lectura muy rápida y que no se disfruta realmente la verdad. Pero el que tenga tiempo para hacerlo, hágalo. La diferencia de estos planes, también está el plan Encuentro, que es un plan juvenil, que se estudia la serie del conflicto de la hermana White junto con toda la Biblia, pero te tardas prácticamente 4 años. Y Reavivado por su palabra, tú estudias toda la Biblia y muchos libros de profecía, pero en 5 años, porque corre con el quinquenio. Así que esos planes son muy buenos, pero estudiar la Biblia debe ser algo diario. Por eso está la lección de escuela sabática, otra la matutina que trae un texto. Hay muchas cosas, la Biblia es una fuente de información. Para mí la Biblia, cada versículo es un Twitter de Dios para mí. Pastor, cuando yo conocí el mensaje adventista, fue en el año 2001. Me acuerdo que la iglesia adventista todavía para ese tiempo se
se reconocía como personas que realmente estudiaban mucho la Biblia. ¿Cómo usted compara esos primeros tiempos con los tiempos de ahora? ¿Usted cree que los jóvenes hemos perdido esa línea de estudiar la palabra de Dios, o es que son épocas diferentes? Buena pregunta. Yo en el 2017 tuve una experiencia que yo nunca me había imaginado y que muchos de ustedes jóvenes desconocen. Y lo sé porque nunca realmente han tenido una experiencia como la que Dios me dio en el 2016. Fue el 2016. Yo he podido llegar, pues, he pensado que hay muchos jóvenes que no le dan mucha importancia al estudio de la Biblia. De hecho, para muchos piensan que estudiar la Biblia es aburrido. Hay otros que sí estudian. Hay un grupo de muchachos que sí le meten a la Biblia. Hay otros que necesitan mejorar. Sí, la iglesia anteriormente se conocía como la iglesia del libro. Los jóvenes eran muy buenos en el estudio de la Biblia. Parecía que algunos entretenimientos del día no le han quitado el tiempo de estudiar la Biblia, pero los muchachos eran muy buenos, estudiar la Biblia se ha perdido. Pero en el 2016 yo tuve la oportunidad de ir a un viaje internacional donde era una competencia de la Biblia, lo que se llama Conexión Bíblica o el Boom Bíblico. Boom Bíblico. Cuando yo me monté en esa guagua, jóvenes de 42 países diferentes, y yo llevaba a la joven de Puerto Rico conmigo en ese viaje, y esos muchachos comenzaron a hablar. A mí se me cayó la quijada. Esos muchachos hablaban de la Biblia como si estuvieran contando la película de los Avengers, una cosa espectacular. Y guay, hablaban, y yo decía, esto es mucho. Sí, y cuando yo estudio la Biblia de 5 a 7 horas diarias, pastor. Una cosa increíble. Y entonces el Espíritu lo decía, increíble. Y esos muchachos leen. Y después en otro año fui, como esos muchachos se preparan para estudiar la Biblia, dicen que prenden una vela arriesgada debajo de la sábana, una cosa que yo no puedo creer, para estudiar la Biblia en la noche, 12, 1, 2, 3, porque los padres no le dejan estudiar. Entonces que hay unos jóvenes que yo he conocido en Interamérica que leen Biblia, pero que me preguntaban así como decirte, pastor, ¿verdad que el Javín de Jueces no es el mismo de Josué? Porque el de Josué dice esto y el de Jueces dice eso. Explíqueme, pastor. Yo dije, siga leyendo la Biblia que usted va bien y después me dice usted cuál es la diferencia. Unos muchachos, porque yo lo animo, ya algunos de ustedes ya no pueden participar de Conexión Bíblica, pues ya pasaron de 30 años, pero ha sido uno de los eventos más impresionantes que yo he estado como pastor, viendo un montón de jóvenes, viendo un país entero, una ciudad llena de gente, haciendo un evento multitudinario, y la única razón porque están esos jóvenes allí, y la iglesia y los líderes de la comunidad están allí, es por la Biblia. Entonces, quisiera traerle esta información para crear un balance de que todavía hay jóvenes que leen la Biblia como su mayor tesoro y les gusta esas competencias de Biblia. Inclusive la iglesia sacó un software llamado Héroes 2, que es de la Biblia, ha convertido en un le dicen bestseller a los libros, ¿verdad? Pero en los videogames, de hecho, hubo unas competencias mundiales hace poco y algunos de Puerto Rico, de aquí, participando con gente de otras partes, de China, Brasil, en el campamento virtual, en la competencia de Héroes 2, y yo estaba bien orgulloso viendo la joven de Puerto Rico. Así que hay jóvenes todavía que creen en la Biblia y desean conocer cada día más. Amén, amén, pastor, pero hágale la invitación a ellos como quiera, porque el único que pasa de 30 años soy yo. Los demás no pasan de 30 años. Bueno, comuníquense con el departamento de jóvenes de la asociación. La final de Conexión Bíblica es creo que el 4 de septiembre, a nivel de unión, y el que gana siempre compite internacionalmente, sea virtual, estamos haciendo los campañas virtual, pero pronto comienza nuevamente a viajar
Entonces, cuando tú viajas y te conviertes en un embajador de tu país, te reciben, cargas, portas tu bandera, te reconocen las autoridades de ese país porque tú eres un visitante internacional, eso, y te escoltan, es una cosa, y dice, ¿y por qué tú estás? Por la Biblia, es una cosa impresionante, por lo menos cuando yo tuve la experiencia fue bien impresionante. Bueno, saliendo un poquito del tema, ¿verdad? Eso de la... Sí, sí, un momentito, saliendo del tema de, de la Biblia, ¿verdad? Lo de la conexión bíblica, nosotros como jóvenes, ¿verdad? Yo como si le directora, yo le pedí un año, hace 2 años atrás, que fuéramos y Daniel se atrevió. Y yo creo que eso fue una experiencia bien divertida en ver cómo él se preparó y tuvo que aprenderse un montón de cosas. Y cuando compitió, yo me sentí bien orgullosa, ¿verdad? Porque salió ganando, aunque no llegó a competir en lo que es por Puerto Rico por completo, pero fue una experiencia bien espectacular ver nenes pequeños de los conquis aventureros aprendiéndose cosas, que uno se queda bien, es bien curioso porque ellos se emocionan también en sacar preguntas buenas. Es algo, es una experiencia bien brutal, en la conexión bíblica. ¿Sí o mí? Sí, mi pregunta es, ¿cómo yo puedo ayudar a un joven como yo para que encuentre la Biblia más entretenida? Ok, bien. Sí. Bueno, entretenida. Muy bien, qué bueno entretenerse con la Biblia. Sí, la Biblia está llena de historias. Yo creo que podemos comenzar en quizás leer la área que tiene la parte de historia. Los evangelios, a muchos les encanta, pero el libro de Reyes, que nos habla del profeta Elías, Eliseo, tiene una historia impresionante. Eh, También la experiencia del Éxodo me gusta. También el libro de Génesis está cargado de historia. Yo te recomendaría que leas porciones pequeñas, no leas mucho, leas porciones pequeñas. Ah, eh, eh, por ejemplo, léela buscando la historia. Voy a leer la historia del profeta Elías. Voy a leer la historia del profeta eh, Eliseo. Voy a leer, y entonces voy a leer la historia de David. También Samuel está lleno de historia. Y vas leyendo poquito a poquito y menos leas y le sacas más. Entonces puedes encontrar significado interesante. También lee la Biblia preguntas eh, y trata de buscar las respuestas. Hay versiones de la Biblia que son más pintorescas que otras. La Biblia también está escrita en cómics, también la puedes leer como si fuera un cómic de anime, también existe eso, y es pura Biblia también. Hay diferentes versiones para que le vayas encontrando el sabor al asunto. ¿Y cómo podemos hacer? Porque yo sé que hay partes en la Biblia que son un poco complicadas o hacen que uno coja como que un poco de temor. ¿Cómo podemos hacerle que no cojan ese miedo? Porque si tú vienes a leer el Apocalipsis y Daniel, esos son uno de los libros más complicados, ¿verdad? Y yo sé por seguro que mucha gente como que se asustan cuando llegan esas partes, ¿verdad? Especialmente los jóvenes. ¿Cómo podemos hacer de que no cojan el miedo, sino que estudien un poco más de esos libros en específico? De hecho, Daniel es bastante interesante para jóvenes, tiene muchas historias. Quizás la parte cuando entra del capítulo 7 en adelante se pone un poquito pesado, pero el capítulo del 1 al 6, ve que Daniel es muy famoso en Camporíes y cosas así, el Ujú. foso, los leones, el horno de fuego, que Daniel prefirió un plato de lechuga que comerse un pollo de Kentucky, ¿sabes? Cositas así. Entonces, vale, interesante, pero mira, voy a mencionarte algo eh, importante en cuanto a esas áreas que dan miedo. Es un desafío, esas áreas difíciles de la Biblia. Por ejemplo, el libro de Crónicas. Juan parió a Pedro, y sigue por ahí el Sí. libro Ahora, quiero decir algo bien lindo del libro de Crónicas. El libro de Crónicas muestra que Dios conoce tu nombre, que sabe quién es tu abuelo, quién es tu nieto, quiénes son tus ancestros, sabes de dónde vienes, sabes quién es tu familia. Y así como Dios hizo eso a través de generaciones, te dice que Dios conoce tu nombre, tus hijos, tu padre, tu abuelo, tu bisabuelo, sabe quién eres tú y pronto viene a buscarte. Así que es interesante saber eso. Y algo más, Poderoso. cuando tú ves los significados de los nombres de ellos, cada generación muestra
el plan de salvación para ti y para mí. Cada número desarrolla lo que Jesús hace a favor de sus hijos. Así que cada genealogía muestra de manera espectacular la obra de Cristo a favor de la humanidad. Y eso está allí. Son tesoros que están allí. Sí, no, tratar de, si entramos a lo que es los profecías y todo eso, tratar de no tener miedo, ¿verdad? Entrar. Y si tenemos dudas, ¿verdad? Hablar con los pastores, porque ¿qué otra forma podemos, tú sabes, aprender? Si no, preguntarle a ustedes. Bueno, pastor, ya el tiempo se nos está acabando. Me gustaría hacerle una pregunta bien importante, y es que hablamos ahorita de los libros y usted mencionó sobre la Biblia católica, y era algo en particular. La Biblia católica tiene unos libros que las Biblias regulares no tienen. ¿Por qué existen libros de la Biblia, o sea, libros que se escribieron para la época de la Biblia que no están incluidos? Mira, eso creo que se llama el protocanon, que es el protocanon, es lo que nosotros tenemos en la Biblia protestante, y existe lo que se llama el deuterocanon o deuterocanónico, segundo canon. Ese es el nombre realmente. Nosotros le llamamos peyorativamente apócrifos, palabra insultante para esos libros dentro del mundo católico. Bien, voy a mencionar algo que es importante antes de decir por qué no está. Si nosotros vamos al libro de Números, capítulo 21, versículos 14 al 15, nos habla del libro de las batallas de Jehová. Se cita ese libro. Así que había unos libros contemporáneos en la Biblia que existían, que se citaban. De hecho, si vamos al libro de Josué, también encontramos en el libro de Josué el libro de Jacer. Por ejemplo, lo encontramos en el libro de Josué, capítulo 10, 13, y en segundo libro de Samuel, capítulo 1, verso 18, se cita el libro de Jacer y se escribe del libro de Jacer en la Biblia. Así que esos libros existen. También podríamos estar leyendo creo que es segunda de Crónica, ahora se me movió por aquí. Se nos habla del libro del profeta Ido, del libro del profeta Natán. Así que hay libros también, el apóstol Pablo cita. Entonces, hay un sinnúmero de literatura que se cita en la Biblia, de libros que existían, que fueron citados, que se mencionan. El libro de las crónicas de los reyes, los demás hechos de los reyes, lo podemos ver en las crónicas, existían. También existen unos libros históricos que se escribieron, algunos dentro de la época de algunos otros libros de la Biblia, de otros después. Existen los libros de los Macabeos, Judith, Tobías, esos libros interesantes que están allí, que la Biblia católica los tiene. ¿Por qué en esos libros no son incluidos? Número uno, esos libros, aunque se reconoce su valor histórico, contienen material que es contradictorio con los demás libros de la Biblia. Por ejemplo, habla de cosas como, no es como una parábola, narra cosas fantásticas en cuanto a oraciones por los muertos, habla de dragones que hablan con seres humanos, hablan acerca de animales interesantes que entran en la vida humana, un sinnúmero de situaciones que cuando estaban recopilando los libros que iban a pertenecer, esos libros chocaron y el consenso fue dejarlos afuera porque no eran consistentes como los que tenemos hoy, como una unidad. Así no solamente ocurrió con el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento existen evangelios gnósticos, existe el Evangelio de María, el Evangelio de Judas, el Evangelio de Tomás y otros evangelios que también muestran hechos que chocan contra los otros libros que ya están allí en el canon. Y lo interesante es que los 66 libros son una armonía. Génesis no tiene problemas con Corintios, ni Corintios tiene problemas con Samuel,
ni Samuel tiene problema con la carta a los hebreos, ni la carta a los hebreos tiene problema con el libro de las crónicas, ni Salmos con el libro de Apocalipsis. Nosotros encontramos que el libro de Apocalipsis, todos los libros se encuentran. Entonces notamos que Dios sí guió el proceso. Nosotros podemos encontrar el libro de Salmo en Apocalipsis, podemos encontrar el libro de Estela en Apocalipsis, podemos encontrar el libro de Éxodo en Apocalipsis, podemos encontrar el libro de Samuel en Apocalipsis, podemos encontrar el libro de Jeremías en Apocalipsis, podemos encontrar el libro de Ezequiel en Apocalipsis, y nosotros podemos encontrar un sinnúmero. Entonces eso podemos ver cómo Mateo cita el Antiguo Testamento con el cumplimiento, Juan hace lo mismo, Pablo cita diferentes partes. Entonces eso ocurre, pero sin embargo con los libros deuterocanónicos encontramos una dicotomía entre lo que ya la Biblia tenía y por eso han quedado fuera. De hecho, hay cosas que nosotros conocemos porque los libros deuterocanónicos lo dicen. La guerra de los macabeos, Judas Macabeo, lo que pasó en esos 400 años de silencio, quién escondió el arca del testimonio, dónde lo dicen los libros. Sin embargo, hay otras partes de los libros que nos causan problemas. Y de hecho, le estoy dando mucha información, pero está en los libros, de manera, lo estoy poniendo ya a darle curiosidad. ¿Dónde está el arca perdida? Los libros de los macabeos lo dicen. ¿Quién lo escondió? ¿Dónde la sacaron? Todo eso está allí. Me creó la curiosidad, crea. Esa es la teoría. Inclusive, lo que pintan los libros de los macabeos está muy en armonía con lo que dice la hermana White, de quién lo escondió y dónde posiblemente lo escondió. No dice el lugar específico, pero sí en la topografía de donde está metiendo el asunto. Lean, está todo eso allí. Pero hay otras áreas que chocan con otras áreas que causan problemas y por eso se han quedado afuera. Sí, no, amén. no se quedan inspirados. Y ese arca se encontró. No se ha encontrado. Si alguien dice que lo encontró, es un gran disparate y mentira. Pero antes de que Jesús venga por segunda vez, el arca va a ser expuesta, pastor, ¿o no? Bueno, yo aquí quisiera hacer silencio sobre esa pregunta. Hay una cita que se ha mostrado. La que me interesa ver es el arca que está en el cielo. Ya esa no tiene ningún tipo de función. ¿Entiendes? ¿Okay? Así que el arca que está en el cielo es la más importante, la que debemos enfocarnos como tal. Sí, es que ahora abriste una caja de Pandora aquí, pastor. Ay, bueno, pastor, antes de que terminemos, ¿verdad? Que nos quedan unos minutos, ¿qué consejo usted le da a los jóvenes, ¿verdad? Sobre la Biblia y cómo debemos de guiarnos y cómo podemos transmitir eso a otras personas? Mira, la Biblia, la palabra de Dios dice, conoceré la verdad y la verdad nos hace libres. San Juan 17 dice que, 17 dice, santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Conocer las Sagradas Escrituras nos puede hacer sabios para la salvación. La Biblia presenta la voluntad de Dios para nuestra vida. Por lo tanto, necesitamos poner nuestra vida en armonía con la palabra de Dios. Aquel que escucha mis palabras y la pone en práctica, la compararé con un hombre que edificó su casa sobre la roca. ¿Bien? Así que es importante vivirle toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia es nuestra espada de 2 filos y nos ayuda a poder estar firmes. Hay que enseñarle a los jóvenes la palabra de Dios. Hay que recordarle a los jóvenes lo que Dios ha hecho y hay que desafiarlos que vivan a la altura de la palabra de Dios. Eso es lo que significa RDJA. Enseñar, recordar y desafiar. Así que lo importante, eso es lo que está en Deuteronomio capítulo 6. Escríbela en los dinteles de tu puerta. Escríbelas sobre la mano. Acuérdasela en el camino. Así que lo importante de esto es que nosotros podamos sacar tiempo para estudiar la Biblia por la mañana. Sácate un tiempecito. Si tú quieres, yo te puedo mandar un video del día para que te ponga, porque realmente al sacar tiempo con la palabra de Dios conoceremos al autor de la Biblia, que es nuestro Salvador. La Biblia, quiero decirle algo más. Esto está fuerte, lo voy a decir. Sí, sí, dilo. Dígalo. Dígalo sin miedo.
La fuente, mira lo que voy a decir, la fuente o la base aún de lo que hoy en día entretiene al mundo reside en el cuadro cósmico del conflicto entre el bien y el mal. Lo que yo te estoy diciendo es que el enemigo sabe cuán valioso es el estudio de la Biblia, que ha tergiversado el conflicto entre el bien y el mal y lo ha llevado a las pantallas gigantes para entretener a la gente. Para entretener a la gente. Y usted va a ver que las grandes películas taquilleras están basadas en el conflicto entre el bien y el mal. Pero no es para la gente, no es eso para salvación, sino para entretenerse. Entonces, lo que me está diciendo a mí es que yo encuentro sentido, propósito, encuentro la razón de mi existencia al estudiar la Biblia. Pero el enemigo lo sabe tanto que lo ha utilizado para el mal, tergiversado. Por eso que dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz, indicándose que si una persona lee la Biblia y tiene una perspectiva clara, el conflicto entre el bien y el mal, podrá ser un campeón y un triunfador en la vida y podrá encontrarse con Dios cuando venga en gloria. Por eso es tan importante el estudio de la Biblia. Y el enemigo, mira, no tiene libreto y cogió el de Dios y lo viró al revés. Pero lo interesante es que ahora yo le estoy comentando a ustedes jóvenes que saquemos tiempo para estudiar la Biblia para que conozcamos la verdadera realidad del ser humano y no caigamos en la utopía que ha creado estos universos como Marvel y otras cositas más que totalmente nada que ver, pero está utilizando de este semillero para poder entretener a la gente, y nosotros, teniendo la verdad pura, no estamos pasando tiempo para crecer en el Señor. Dani. Wow. Sí, y de eso quisiera abundar un poco porque precisamente el viernes pasado que me tocó la sociedad de jóvenes, hablé algo sobre eso, porque entre el capítulo 13 y el capítulo 14 del libro Mensajes para los Jóvenes, que es el capítulo de la tentación no excusa el pecado, y el capítulo Fortaleza, dice una cita bien claro que Satanás tratará de desanimar a los seguidores de Cristo para que no oren ni estudien las Escrituras. Es decir, que esto es un asunto pero bien serio. Él sabe que si nosotros nos desviamos de esa línea, nos vamos posiblemente incluso a perder. Porque si te desvías, te pierdes porque te saliste del curso. Sí. Mira, estudiar la Biblia sin oración no es provechoso. ¿Bien? Y orar sin estudiar la Biblia tampoco. Así que hay que hacer una combinación. Y el que solo ora y no actúa, pronto dejará también de orar. Así que todo lo que la oración, el estudio de la Biblia, debe capacitarnos para cumplir la misión. Pasamos tiempo con Dios, como hacía Jesús, pero para cumplir la misión. Sé que la Biblia tiene que darte propósito, utilidad en la causa, para que el hombre sea perfecto para toda buena obra, dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. Amén. Bueno, pastor, el tiempo se nos acabó, ¿verdad? Sí. Gracias. Es una pena porque el tema estaba muy interesante, pero queremos darle las gracias por sacar este tiempo con nosotros. Realmente fue de mucha bendición y de inspiración. Créame que cada vez que escucho sus palabras y sus mensajes me llenan de muchos regocijos. Quisiera que antes que terminara pudiera hacer algún tipo de anuncio de las actividades que está teniendo a nivel de la Unión, para que así los jóvenes que nos van a ver, a escuchar, puedan saber de esas actividades. Bueno, básicamente la actividad que tenemos reciente es Together, que comienza el 3 de julio a las 3 de la tarde en la Universidad Adventista de las Antillas. Continúa en la semana, martes y jueves, martes 6, jueves 8
en la Metropolitana, la Academia Adventista Metropolitana, aquí en el este, y cierra el 10 de julio en el Polideportivo de Arecibo a las 3 de la tarde. Adicional a eso, Together corre del 5 al 9 en la noche virtualmente con el pastor Gustavo Squalson, temas donde van a estar todos los jóvenes inscritos en Together de Puerto Rico en este campamento, estos encuentros juveniles. ¿Cómo me inscribo en Together? Mira, Together está auspiciado, así que es totalmente gratis. Te puedes inscribir, vas a Eventbrite, y pones Together en el search, te va a dar el evento y ahí te inscribes. Inscríbete ya, con la inscripción te consigues tu camisa y puedes participar de los eventos. Va a ser una experiencia, niños de 13 a 20 años, puede ser un poquito más, pero básicamente esa es la edad que se va a estar trabajando. Está corriendo en los 4 campos a la vez, Together, así que esa es la actividad. Y lo próximo, que quizás te llame la atención, es el estreno de la película Spin, en Irán Bison, Sí. el próximo 21 de agosto a las 7 de la noche. Bien, también en Eventbrite puedes sacar tu taquilla. ¿Sabes algo, pastor? Se va a poner eso en la descripción para que así los que escuchen y estén con nosotros puedan, tú sabes, mirar y ver si se quieren o no inscribir y buscar las taquillas. Sí. Así que básicamente este es el evento que tenemos por el momento. Este es de comunicaciones para jóvenes y tenemos el otro de jóvenes. Por el momento estamos así tranquilitos. Los próximos eventos serán en el mes de septiembre, aunque en agosto vamos a comenzar unos adiestramientos para especiales para todos aquellos que les gusta prepararse para épocas de huracanes. Así que estamos invitando estos son unos nuevos que van a subir de nuestra oficina y que vamos a estar anunciando eso pronto. Dios les bendiga grandemente, así que gracias por la oportunidad de compartir y que sigan los jóvenes estudiando la Biblia. Muy bien, pastor, Gracias, gracias. pastor. Gracias por estar con nosotros y gracias a ustedes los que se conectaron a escuchar y a participar, ¿verdad? Les recuerdo que si tú tienes preguntas, dudas o algún comentario, escríbenos, ¿verdad? Pueden escribirnos en los comment section y síguenos por nuestras redes sociales que también va a estar en nuestra caja de descripción. Bueno, ha sido su directora, Hailey Marcano. Tu anciano de iglesia de jóvenes, Elic Meléndez. Daniel Sepúlveda, subdirector JA. Xiomairis Cruz, subdirectora JA. También el pastor David Sebastián. Muy bien. Dios les bendiga. Bendiciones. Bendiciones.